¿Qué pensaste? Entonces, que podían haber como de esas, como tres píldoras, ¿cierto? Entonces está esta, que es del ritmo. Sí, Creo que podría haber una segunda de la respiración, ok. que la gente entienda que lastimosamente respiramos mediocremente y que hay lo que tú me explicabas la vez pasada de que hay una respiración completa, que esa respiración completa es la que se da desde el estómago, bueno, Sí, como llevar a la gente en esos tres elementos de reconocimiento, que reconozca su ritmo y el ritmo de los demás, que reconozca su respiración y también pueda observar a otros cómo respiran, ¿cierto? No para juzgar, sino para solamente darse cuenta. Y el tercer elemento es eh, el tema de las posiciones, sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo la mayoría de las personas pueden mantener una posición así? Ujú. ¿Cierto? ¿Y cómo mantiene usted? Normal, ¿cierto? Y cómo las personas muchas veces como que se van contrayendo, ¿sí? Y no sé si de pronto eso se pudiese evidenciar en la postura al sentarte, hacer uno o dos movimientos, por ejemplo, no sé, temas de estiramiento de las extremidades, ¿cierto? En donde uno de bebé se mete el dedo de los pies a los dedos de los pies a la boca. Y ya de adulto ni siquiera alcanza a tocarse los dedos de los pies con los dedos de la mano, ¿cierto? Ujú. Entonces solamente como ejercicios pues como de ese reconocimiento, ¿sí? Sí. Y ya de ahí saltar como, a ver si eso sería como un tema de conciencia, reconocimiento y acondicionamiento. Y después pasar como a ya llevarlos como a algo que tú hagas, ¿cierto? Ya de pago, donde la Ujú. gente haga conciencia de más elementos, ¿cierto? No sé de qué más elementos crees tú que, por ejemplo, la gente podría hacer conciencia, como por ejemplo de la voz, Ujú. ¿cierto? Eh, la mayoría de las personas que no sabemos utilizar la respiración para la voz, cortamos las frases, ¿cierto? Porque no dimensionamos cuánto aire vamos a requerir para lo que vamos a decir. Sí. Entonces, no somos conscientes de nuestra voz. Tampoco desde dónde sacamos la voz, Ujú. ¿cierto? Entonces, muchas personas yo creo que la sacamos de acá del pecho y las que la sacan de acá desde el estómago, pues hablan frases larguísimas en la misma entonación, con la misma energía y uno dice, miércoles, ¿cómo hacen que yo al decir mamá me canso o se me acaba el aire? O sea, no sé cuántas, qué cantidad de elementos tú pudieras identificar como, venga, haga conciencia de que es que usted tiene un potencial mucho más grande, ¿cierto? O que tiene más potencial del que incluso usted cree y no lo utiliza bien, pues porque hay una cantidad de cosas que no hace bien. O sea, no se sienta bien, no respira bien, por ende no habla bien. Todo ese tema que es que los cosos de resonancia, Ujú. para, eso es como para la fuerza de la voz o para qué. Los resonadores para la proyección. Ah, bueno, eso, para su voz a veces, así usted sea grandote, tiene una voz por allá de niño que, ¿cierto? Y Ujú. es quizá porque no sabe proyectar la voz, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si sea primero como el reconocimiento, ¿cierto? Reconocer que todo eso está ahí, Ujú. pasar a un segundo momento en donde, pues al reconocerlo hago conciencia y hago conciencia de su estado, como de ve si lo utilizo bien, ve ni siquiera sabía que existía y lo utilizo mal, o mira, sabía que eso estaba ahí, lo estoy haciendo mal, podría hacerlo de otra manera. Ujú. Y
pasar a un tercer nivel como de acondicionamiento, donde ya Sí, tú les das la instrucción de, ah, bueno, mire, si tiene esta situación con su voz o con su corporalidad o con su respiración o con su, supongo que también hay ejercicios de movilidad, ¿cierto? sí, De movilidad, lo que tú decías la vez pasada del contacto, ¿cierto? O sí, sea, ¿qué significa, por ejemplo, para ti tener contacto? Donde pues también lo conversábamos un poquito de que muchas veces el contacto está primero sexualizado y segundo satanizado, ¿cierto? Entonces pensamos que la sí. gente tiene contacto es porque va a tener sexo, pero la gente tiene contacto pues porque estamos en un mundo donde la gente tiene contacto, ¿cierto? Y, y ese contacto implica 100.000 cosas más allá del sexo. Significa afecto, significa respeto, significa te extraño, significa me haces falta, significa cualquier cantidad de elementos adicionales. Y como también en ese proceso de reconocerlo y hacer conciencia, como la posibilidad también de resignificar algunas cosas. Entonces la posibilidad pues como de hacer cierto tipo de ejercicios, no sé cuáles se te ocurran de pronto ahí en ese tema del acondicionamiento para que la gente pueda empezar a tener contacto o cierto tipo de contactos más fluidamente, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que se me ocurrió después pues, de escuchar la píldora, ¿cierto? Sí, Creo que la mayoría de las cosas las habíamos hablado, ¿cierto? sí, pero acá está más condensada, pues es como más. Y yo no sé, pero me surgió pues como que de pronto podría ser como así, ¿cierto? Ujú. Me gustaría que me contaras de pronto habiendo tenido ya la experiencia de la píldora, pues primero, ¿qué tan complejo te pareció hacerla? Pues ¿Cierto? mira, eh, para mí no es tan complejo, pues porque yo estoy en el ejercicio creativo todo el tiempo. De hecho, a mí me gusta hacer esas cosas. A mí me divierte. Eh, no, pues es como probar, ¿cierto? Pues yo la verdad no sé esto cómo vaya a funcionar, pero estoy como dispuesta a que lo hagamos y lo vayamos mejorando. Sí. Si tú Ya. crees que ahí está, pues yo también obviamente trabajo contigo porque confío en tu criterio. Me parece que podemos seguir con lo de las píldoras. Lo de la grabación del video, pues voy a revisar cómo hacerlo, ¿cierto? Incluso mira, donde tú estás, tu fondo es blanco, tu pared es Sí, blanca. ¿Tú puedes colocarle un poco más de luz a esa pared o es la luz máxima que tiene? sí, es que ahorita no tengo reflectores de nada acá. Ah, no, pero tienes bombillo. Sí, pero no sé qué tanto. Tocaría probar a ver la luz cómo da. Listo. Entonces, mira, si tú entras ahí al video, abajo donde está la camarita, donde dice detener video, ahí hay Sí, una pestañita que despliega. sí, Si tú le das desplegar a esa pestañita, sí. Elegir sale mundo virtual. elegir un fondo virtual. Ajá. Y si tú te metes ahí a ese fondo virtual, Coge este blanco. yo creo que con esa intensidad de luz posiblemente lo coja no muy bien, pero lo atrapa. No, No, déjalo hacia arriba, hacia donde se ve lo más blanco, exacto. sí. Ayer yo hice, el ejercicio que hicimos ayer lo hice desde Zoom. Sí. Digamos una imagen, pongamos una imagen cualquiera. A ver, imágenes tengo acá. No tengo nada muy chévere. No, cualquiera, solamente es para ver que sí tome el fondo. Tengo puras, este es el computador de calle porque el mío está, Está en cuarentena. ah, no, es que lo arreglé, pero sí necesita más blanco. Sí, necesita un Eh, poquito más de luz. Exactamente. Pero, está que con la es- cámara desinstalada. sí. Mm. Bueno, pero no es sino volver a bajar el plugin o el... Ah, bueno, gracias. Sí, yo creo Ya que es está. buscar el plugin para la cámara y Sí, reinstalar, y reinstalar. Pero sí creo que de pronto con un poquito más de luz te daría para colocar cierto tipo de fondos que fueran más alineados a lo que tú quieres transmitir en la píldora. en la píldora y Sí. grabar con ese tipo de fondos. Yo, por ejemplo, de ahora en adelante solamente voy a utilizar al Chapulín Colorado. Ah, bueno. Sí, mira, cascando a Goku, a Superman y a Hulk.
Ah, solo veía Goku, a Goku. No, no, está súper chapulín. ¿Y tú Entonces, qué tienes ahí atrás? yo tengo una tela verde. Yo tengo Para hacer tela, ¿sí? para... Para hacer el croma. Pero con la, ¿cómo se llama? Con la pared blanca y una Sí, luz, digamos que un poquito responsable, se puede lograr también. Mira, yo tengo esta tela. sí, un croma, sí. Sí. Entonces digamos que por eso es como un poquito más homogéneo. Sí, sí. Pero con la pared blanca también como que funciona. Bueno, colocar a mis parceros acá también. Entonces, ese tipo de cosas también pueden darte la escenificación para que, en qué escenario quieres grabar, pues, en el Ujú. que quieras con ese tipo de cosas. O quizá otro espacio en la casa donde notes que hay un poquito más de luz. No sé si... Acá al frente de la ventana. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, Sino ya. que llego en un primer piso, pero es de un edificio, entonces la luz no entra tan bien. No entra tan Porque directo. sí. Ah, bueno, sí. Esa puede ser uno. O si Ujú. no, pues el blanco es el blanco. O sea, Sí, eso sí no tiene pues como vivo. mucho cuento y el blanco es súper, el blanco le combina a todo. Sí. Entonces ahí con ese tipo de plano que tienes, si de Ujú. pronto te acercas un poco más al fondo, pues va a haber un plano más amplio tuyo y Sí, como básicamente es el movimiento de las manos lo que requiere registrar, ¿cierto? Entonces, digamos que podría darte ahí. sí. Eso uno lo puede llevar a ser tan complejo como quiera o tan Ujú. sencillo como quiera, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que, digamos que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno sería chévere como buscar si algo de lo que tú estás haciendo hay en YouTube o en Internet, Sí. ¿cierto? Y cuando veas, de pronto la mayoría de los materiales son súper caseros, Sí. ¿cierto? Entonces, el hacer uno que aunque sea un poco casero, tenga otros niveles de producción, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta como la experiencia o la formación que tú tienes, va a ser muy diferente de lo que veas ahí y la gente no necesita superproducciones, ¿cierto? La Ujú. gente necesita que incluso también el que sea un poco así lo hace cercano, ¿cierto? Lo hace como ve, otro ser humano como yo lo hizo y pues eso digamos que también genera como cierta cercanía. Y frente al tema de los temas o de la secuencia, ¿sí? Ujú. Yo te planteo reconocimiento, conciencia y acondicionamiento, ¿cierto? Ujú. ¿Qué, qué, cómo lo, bueno, no, más bien cómo no? ¿En qué de pronto inicialmente habías pensado tú que de pronto podrías trabajar en algo o en qué te gustaría trabajar a ti? Mm, pues yo la verdad estoy entendiendo cómo integrar como mi experiencia en esto, ¿cierto? Entonces, no, pienso que va muy de la mano con lo que hemos hablado y con las otras cosas que están ahí planteadas y creo que es más consistente hacerlo así, pero digamos que esto está dentro de los temas que yo hago. Ah, Está bien para mí empezar a desarrollar como las otras píldoras, como empezarlas a escribir, a ejecutar y vamos solucionando lo de la ejecución del video. Lo voy pensando cómo lo podemos hacer, ya. ¿cierto? Igual he estado trabajando en eso, entonces ahí se me van abriendo otras Ah, bueno, porque cosas. otra es identificar un video que tenga los movimientos y simplemente cortar y pegar, Sí, ¿cierto? O sea, digamos que esa puede ser también otra. aunque sí me gustaría que empezar como a desarrollar como un estilo, como que eso lo hace más consistente. O sea, no tiene que ser algo muy complejo, pero sí revisar qué es de las posibilidades puede darle como una secuencia a lo que se está haciendo. Claro, y digamos que es súper interesante que la gente te vea, Sí,
sea, que identifiquen a Ana en el escenario de estos materiales y obviamente pues eso sirva como el tema, para el tema de posicionamiento de marca Ana, ¿cierto? Sí, Porque en últimas cada una de las cosas que vamos haciendo es porque queremos que en algún momento, cuando la gente piense en cierto tipo de temas, pues identifique que la persona que sabe de eso soy yo. sí, Y no porque lo diga, sino porque hay una cantidad de material que está hecho sobre ese tema que cuando la gente busca, pues el que más sale es uno. Entonces, sí, digamos que es un tema de doble propósito. O sea, sí, sacar un material que sea de utilidad, pero ese material que sea de utilidad, pues obviamente que, que permita identificarme claramente, ¿cierto? sí, Listo. Entonces, digamos que en esa parte de las, quizá incluso los ejercicios de reconocimiento y de conciencia, y posteriormente el tema de acondicionamiento, sean simplemente etapas o momentos del mismo video. sí, ¿Cierto? Donde, están, por ejemplo, el ejercicio de la voz. Bueno, entonces reconoce cuál es tu tono de voz, tu timbre de voz, cuál es la proyección que tiene. Bueno, no sé, como no sé el tema, entonces no, puede que esté y vas diciendo, aprendiendo, y vas aprendiendo, vas. es- Estás súper puede que enfocado. esté diciendo No estás, no, no barrabasadas. estás hablando barrabasadas, tranquilo. No, no tan. Bueno, No, listo. no, no. Listo. Entonces, al reconocer esos elementos, invitar con preguntas o con algunas expresiones a que la gente haga conciencia de, bueno, entiende que quizá tienes una mayor capacidad de proyectar, que tienes una mayor capacidad de jugar con tonos, de subir, de bajar y de conectar, porque creo que todo eso o todo lo que, o todo el escenario en el que estamos conversando está completamente relacionado con la emoción, Ujú, ¿cierto? sí, el cómo me Entonces, siento conmigo mismo, ¿no? el cómo te sientes contigo mismo y el cómo lo transmites por medio de tu voz, de tu corporalidad, te des cuenta o no te des cuenta, ¿cierto? Porque la emoción está ahí latente y seamos conscientes o no, la estamos, eh, la estamos exteriorizando. Eso que estamos exteriorizando nos permite llegar a cierto tipo de resultados, sean los que nos gusten o no. ¿Cierto? Porque la gente dice, ay, pero ¿por qué era que ya no les gusta hablar conmigo? Pues, ¿a quién le va a gustar hablar con usted si usted siempre es juzgando, si siempre es criticando, si siempre es como tratando de enseñarle a los otros? Y puede que no te des cuenta, ¿cierto? Ujú, Puede que no te des cuenta, pero como mantienes haciendo eso, quizá a la gente le genera alguna resistencia y pues la invitación es a que te des cuenta, ¿cierto? A que seas consciente sí, de ello. sí, Y la parte de acondicionamiento es, yo creo que lo que tú hiciste muy inteligentemente con el tema del ritmo. Y es, mira, sí, existe esta forma de ser cortado o esta forma de ser fluido o esta forma de ser fluido cortado, ¿cierto? O sea, no es una o la otra, ¿cierto? Porque creo que no es una invitación a que sea radicalmente así o radicalmente así, sino que te muevas como el péndulo y dependiendo de lo que requieras usar en cada uno de los momentos, pues que lo emplees como sientas, ¿cierto? Que lo sí, emplees como sientas para poder seguir siendo tú, ¿cierto? Porque no estamos buscando que todas las personas se vuelvan Ana, sino que cada una de las personas se reconozca y pueda experimentarse o expresarse como le haga sí, sentido. Entonces, en cada una de los elementos que listes para abordar, supongo que va a haber esa posibilidad. Hay sí, momentos en los cuales hay que tener una voz un poco más recia, ¿sí? sí, Y hay momentos en los cuales esa voz puede ser mucho más suave. Y sigue siendo sí, el mismo ser humano, lo único que está cambiando es la emoción, ¿cierto? Que está tratando de transmitir y lo que quiere lograr, ¿cierto? sí. Porque en un momento lo que está buscando es ser respetado, ¿cierto? O que al ladrón le dé miedo. Sí, depende de la situación, claro, pero tener esa capacidad de reconocer.
Sí. Entonces, ¿qué va a ser siempre muy importante que en las construcciones vayas teniendo presente? Dime. Primero, que exaltes el que este proceso de reconocerse, ser consciente y empezar a desarrollarse es perfecto en el momento en que llega. Ay, ¿yo por qué no me di cuenta de esto antes? Pues, ¿por qué no? ¿Y por qué me di cuenta de esto ya? Pues porque sí, ¿cierto? O sea, el momento en el que llega es perfecto, ¿sí? Sí, Que hay un proceso, que no es que te des cuenta ya y de ahí en adelante empieces a actuar de otra forma, sino que requieres como desinstalar cierto tipo de hábitos o ajustar cierto tipo de hábitos para implementar otros, ¿cierto? Y que eso va a tomar tiempo, que no es necesario que se compare con nadie, ¿cierto? Porque esa comparación es dañina cuando es para comparar, pero la sí, comparación puede ser interesante cuando yo quiero ver es cómo lo hace el otro para aprender. sí, ¿Cierto? O sea, yo también puedo mirar hacia los lados y decir, ay, mira, tan bacano como le está fluyendo a esta persona. ¿Qué haces? Preguntarle a la persona, ven, ¿tú qué haces o cómo lo haces para aprender? ¿Cierto? sí. Entonces ese ejercicio comparativo en una actitud de aprendizaje sigue siendo pues como muy valioso. Ujú. Que va a tomar tiempo, ¿sí? Que va a tomar tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a tomar en tu proceso? El tiempo que requiere en tu proceso, ¿sí? Entonces, por eso en la construcción del material va a haber un primer videíto, que es como el de bienvenida, en donde les vas a decir, mira, en este curso vamos a abordar estos temas, el momento en el que estás empezando para hacerlo es el perfecto, vas a vivir tu proceso es diferente al proceso de otras personas, a algunos les toma más tiempo hacer esto, a otros les toma menos tiempo, ¿cierto? Entonces ya tú les cuentas lo de la predisposición biológica. Ujú. ¿Cierto? Hay personas que tienen una predisposición biológica para hacer esto, hay otros que de pronto nos toca aprender más cosas, ¿cierto? Es interesante que si vas a mirar a otro, lo mires como una posibilidad de aprendizaje, no de comparación, que te va a tomar tu tiempo y va a tomar todo un proceso paso a paso, pues para poderlo vivenciar. Sí, Le vas a decir cómo consumir el material, te sí, invito a que consumas solamente un video de tal y hagas la práctica. O sea, tú le vas a ir ya dando como la instrucción o la recomendación de cómo ir consumiendo los materiales. Eh, Recordarle mucho, mucho que el conocimiento no se apropia o no se instala si no hay práctica, ¿cierto? Entonces, que una cosa es que escuche y entienda o diferencie una cantidad de elementos, pero que si no lo pone en práctica, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Para que, digamos que ese videíto sea como ese bálsamo de tranquilidad de no hay metas para un día, no hay nada de ese tipo de cosas, sino que cada uno va a ir fluyendo pues como en el camino como lo considere prudente. sí. Entonces, tú tienes, no, voy a ver si funciona una cosita que descubrí que esto permite hacer. Eh, 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 eh. Ahí estás viendo mi super tablero Apenas está. cargando. Ah, le de compartir pantalla. Ok, Sí, voy a sí. no, pues no te estoy compartiendo pantalla, es un Un tablero, tablero. un pizarrón en blanco, súper, súper, hiper, mega Genial. cool. A ver, ¿Y cómo se entonces, hace eso? si no te sale, puedes entrar a Zoom Sí, en la web sí. y hay una partecita a la izquierda que dice configuración. Ujú, Entonces, ahí en esa partecita dice pizarra, entonces la ujú. habilitas. Mm. Sí. Y aparte de eso, tiene otra función que es súper loca. Yo ni siquiera Sí, sabía que existía. Y es, tú puedes estar en una reunión con 10 personas sí. y a esas personas dividirlas en grupitos, por ejemplo, de dos. Entonces creas 5 salas pequeñitas y solamente quedan de a dos reunidos.
Como un trabajo en grupo por como un la... trabajo en grupo, como un trabajo en grupo, pero una cosa súper Súper potente, y bacano. está en la versión gratuita. Yo decía, Wow. ¿cómo es que no sabía esto antes? Pero bueno, no importa. ¿Y tú cuánto vale la versión paga? ¿Tú pagas 15 cuánto? dólares ¿Anual o mensual? mensual, Sí, pues no es tan mensual. barato. No, es muy barato. Si tú lo utilizas con frecuencia, es muy barato. Sí, Si no lo vas a utilizar, realmente sí es costoso. Sí, sí. sí. Bueno, tampoco es tan costoso, la verdad. Pero es súper chévere. Mira, entonces, ¿a qué te invito como para que lo vayas? Ay, qué belleza, no. Esto es una maravilla. Entonces, haz de cuenta que esto es la espina dorsal de un pescado. Sí. ¿Tú has visto el diagrama de Ishikawa? No, no lo conozco. ¿No? Listo, bueno. Entonces, haz de cuenta que este es la espina dorsal de un pescadito. Acá tiene un ojito, acá tiene otro ojito, acá tiene la boquita y este es la cabeza del pescadito. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que este es el tema principal en el que tú te quieres mover. Digamos que, por ejemplo, ¿cómo se llamaría eso? Reconocimiento corporal Sí, pongámoslo así por o ahora. concientización corporal, no sé. Exacto, colócale el nombre que de pronto a ti te haga sentido. Ujú. Entonces, esa esa espina dorsal tiene espinas, Sí, ¿cierto? Entonces, estas espinas son los temas principales que uno debe abordar. ok. Entonces, dime, veme diciendo temas, por ejemplo, en ese reconocimiento o reconocimiento sensorial, no sé, porque no solamente sería el reconocimiento de lo físico, sino también de pronto bueno, todos los sentidos están en lo físico. Bueno, pero no solo, sí, de pronto más un tema de reconocimiento sensorial, ¿cierto? Bueno, entonces hablamos de ritmo, respiración, postura, Entonces, digamos que acá va ritmo. ujú, En el segundo respiración, va el tema de la respiración. En el tercero, postura, qué tres tan bonito, me acuerdo cuando los hacía así en la escuela. Postura, no sé, ¿qué otro? ritmo, respiración, postura, la voz. Sí, Digamos que ese puede ser el 4. sí. Digamos que un 5 puede ser la movilidad, Sí, ¿cierto? Digamos que un sexto puede ser, por ejemplo, el tacto sí, o el contacto, más bien. Digamos que un séptimo puede ser los hábitos, sí. ¿cierto? Entonces, Puede ser un séptimo los hábitos. Digamos que un octavo podría ser, ¿qué otro de pronto se te ocurre ahí? eh, Las emociones. sí, O crees que cuando te refieres al ritmo, o sea, crees que cuando te refieres al ritmo, a la respiración, a la voz, en cada uno vas a requerir de utilizar de las emociones para conversar de ello? pero yo creo que sí hay que hablar de las emociones, Sí. porque si eso, si bien son transversales, creo que sí es importante como hablarlas, porque siempre están, pero Incluso, mira, yo creo que entonces ese podría estar como por acá, ¿cierto? Como el cero y hablar de pronto de un poquito de ontología. ujú, Más que de las emociones, entonces hablar un poquito de somos diferentes, ¿cierto? Entonces ahí estás hablando del observador. Entonces, de que somos diferentes, de que cada uno ha aprendido, digamos que, como ha aprendido, sí, que hay un proceso de aprendizaje,
que tenemos una serie de emociones que a veces unas son más visibles que otras, Sí, que tenemos un tema frente a la adultez. Entonces hay unos temas de los que nos hacemos cargo y hay otros que dejamos por ahí tirados y a veces ni siquiera sabemos que también los tenemos a disposición para gestionarlos, sí, ¿cierto? Y de pronto, hablando ese poquito de la ontología, ya empezar a abordar cada uno de los temas, porque en últimas, cuando tú hablas de ritmo, ¿cierto? Digamos que es, por ejemplo, la píldora que ya está, cuando tú hablas de ritmo, tú no estás diciendo que todas las personas requieran tener ni el mismo ritmo, ni en los mismos momentos, ni nada de ese tipo de cosas, sino que cada una de las personas tiene su ritmo. Y si las ujú, personas entienden que es que detrás de cada ritmo hay un observador, que hay un proceso de aprendizaje personal, que hay una adultez con la que la maneja, que hay una responsabilidad, ¿cierto? Entonces hay gente que le va a tomar más tiempo mmm, adaptarse a su ritmo porque ni siquiera lo quiere reconocer, sí, ¿cierto? porque no sabía que existía. O porque no sabía que existía, o le Mm. va a costar más dificultad hacer cosas con el otro porque piensa que solo existe su ritmo y desconoce la existencia del ritmo del otro. Sí, porque quizás esa píldora del ritmo no sea la primera. Yo creo que como está elaborada es independiente, Sí, ¿cierto? Está tan chéveremente construida que si la gente la ve así, le va a sacar jugo. Pero sí, cuando ya lo vea dentro de toda la espina dorsal o dentro de todo el sistema, va a decir, ah, claro, yo primero requería conocer otros elementos, pero como lo que vamos es dejando baches sí, entre un elemento y el otro, pues porque no les vamos a dar sí, el trabajo completo gratis. sí, O quizás sí en algún momento nos volvemos altruistas. Quizás sí, ¿cierto? Entonces, creería que esta no sería emociones acá, sino que sería acá, ¿cierto? Sería de sí, pronto como ese punto de partida. ¿Sí? sí, ¿Por qué separarlos por espinitas? Para que cuando vayas a abordar el tema, te enfoques solo en la espinita sí, ok, y no lo veas completo y tú digas, uy, no, es que son muchos temas y te abrumes, sino que lo veas sí, como pomodoros o como fracciones de trabajo y tú digas, ah, bueno, en este momento solamente estoy trabajando este tema. Después lo voy a conectar. Sé que existen estos otros, entonces puedes ir dejando anclajes, puedes ir dejando comentarios, frases, como en el ritmo. Es importante identificar el estado emocional o las emociones que estás abordando o que estás explorando. No tienes que desarrollar ahí emociones porque quizá o ya lo desarrollaste o lo vas a desarrollar en otro momento, ¿cierto? solo enunciarlas quizás, Sí, pues sí, como tenerlo como que ahí. hay temas que uno los suelta porque uno sabe que los va a desarrollar más adelante o ya los desarrolló para que vaya dejando pues como esos elementos de conexión de unos temas con el otro. ¿Sí? Ujú, Cuando coges cada una de las espinitas, entonces empiezas a hacerte una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces, venga, si yo quiero explicarles el ritmo, o yo quiero hablar en este caso sobre el ritmo, ¿cierto? Que es, digamos que básicamente lo que hiciste en la otra. ¿Qué requiero hacer? Ah, entonces necesito identificar. Y esta parte creo que también es importante que la notes y es, mira, cada píldora debe de tener, o cada material debe de tener 5 componentes. mm, Uno debe tener un diagnóstico. sí, Ese diagnóstico, digamos que está orientado a ese proceso de conciencia, de venga, eh, sabes qué es el ritmo, te has preguntado cuál es tu ritmo, ¿cierto? Que habitualmente lo hace uno con preguntas de, de autoexploración o de reflexión, ¿cierto? sí, La segunda parte que uno hace es explicarles el término, ok, ¿cierto? Entonces tú les dices, ven, ¿sabes en qué nivel te encuentras, cierto? Hace el autodiagnóstico. Después le explica a uno el término, cómo se va a utilizar en este espacio o en este escenario, ¿sí? Lo tercero que haces es
colocarle ejemplos, ¿sí? Para que la gente, eso que le dijimos de pronto un poco más teórico, lo lleve a la práctica o lo vea en el ejercicio de alguien más y diga, ah, bueno, ahora lo entiendo más. Sí, Un cuarto elemento es ponerlo a practicar. Y un quinto elemento es la continuidad. Entonces, el primero es que la gente evalúe dónde está o autoevalúe. Puede que no tenga una herramienta para que haga un autodiagnóstico, pero sí le puedo colocar algunas preguntas como para que se indague a ver qué conoce sobre el tema o qué tanto ha explorado sobre él o en qué nivel de desarrollo se encuentra. En un segundo momento, lo que hago es explicarle el término. Mira, para nosotros el ritmo es esto, tiene estas características y, perdón, y estos componentes. En un tercer momento le muestro ejemplos. mm, Mira, como por ejemplo tú lo hiciste, entonces hay ritmos cortados, hay ritmos fluidos, los ritmos cortados son esto, los ritmos fluidos son esto, practícalo con esta música o practícalo con esta otra, hagámoslos al mismo tiempo, ¿sí? Lo sí. cuarto es la práctica, ¿cierto? Entonces ven, hazlos así, hazlos así, ta, ta, ta. Y la quinta es retroalimentación y ajuste. La quinta continuidad, ok. Exacto. Entonces tú retroalimentas, miras de pronto qué no estás haciendo de una manera, qué estás haciendo de otra, ajustas y le das continuidad al tema, ¿cierto? Para poderlo convertir en el último elemento que mencionábamos acá de séptimo, que eran hábitos. O sea, uno lo que busca es que la gente ya lo haga de una forma como inconsciente, que eso sería lo que en últimas, digamos que en ontología se llama aprendizaje, ¿cierto? O sea, que la gente ya lo hace tan fluidamente que, o tan fluidamente no, lo hace y ni siquiera se da cuenta que lo hace, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno puede decir que ya hay una instalación del conocimiento. Entonces, cada que vayas a desarrollar algún material, que mira que fue súper intuitivo también como lo hiciste con la píldora, ¿cierto? Porque la píldora tiene todos los elementos, ¿cierto? Sí, De pronto al final, como vas a hacer el cierre, entonces invítalo a que practique recurrentemente hasta que hacer movimientos fluidos cuando el contexto se lo pida, hacer movimientos cortados cuando él sienta que requiere esos movimientos cortados, pues lo puede hacer como más intencionadamente y no simplemente pase, sino que, ah, bueno, de pronto acá el movimiento cortado me ayude más o de pronto acá el movimiento fluido me ayude más, ¿cierto? sí. Entonces, para poder desarrollar la píldora, entonces te vas a hacer también unas preguntas de, venga, sobre el ritmo, necesitas saber qué es el ritmo, cuál es el proceso para poder identificar el ritmo, si tuviese etapas, ese proceso, entonces, ¿cuáles serían esas etapas? ¿Qué tipo de ejemplos son los que voy a utilizar? ¿Qué tipo de ejercicios son los que voy a utilizar? Eh, ¿Cómo lo invito a que se evalúe sin lastimarse? O sea, sin juzgarse, sino a que simplemente note que, ah, acá le hace falta de pronto mejorar un poco, en esto casi no tiene dominio, esto le toca practicarlo más. O sea, cómo llevar a que siempre el proceso de mirarnos sea solamente el proceso de mirarnos, sino el proceso de lastimarnos o de juzgarnos. ¿Sí? Y por último, llevarlo a un ejercicio de vuelve y practica, vuelve y ensaya, darle mucho valor al proceso, mucho valor al proceso, de que la gente entienda que en la medida en que más practique, en la medida en que más apropie, en la medida en que más reitere frente a lo que está haciendo, pues va a ser muchísimo más práctico, muchísimo más fácil para él. Ok. Sí. Mira, entonces, una forma en la que puedes organizar el tema, ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy viendo el pececito. Ah, estás viendo el pececito. Sí, Ah, bueno, entonces, eh, y ahí, ya no estás viendo el pececito. no. Listo.
Y ahí ya estás viendo otra vez entonces mi pantalla. Yes. Listo. Entonces, una de las formas para organizarte es hacer un Excel, Ujú. ¿cierto? Entonces, acá está pues lo del pececito, que eso se llama diagrama de Ishikawa. Agua. Sí. Entonces, la primera pregunta que te vas a hacer arriba es, bueno, ¿cuál es el problema central o el objetivo que yo tengo con esto? Sí. Para que siempre lo tengas ahí y tú digas, bueno, ¿será que lo que estoy desarrollando sí me ayuda a ese objetivo o no? Ujú. ¿Sí? Y cada espina lo vas a dividir en una columna. Entonces, por decir algo, ritmo. Y debajo de esa columna vas a empezar a hacerte subpreguntas. Sí. Entonces, en qué, si reconoces cuál es tu ritmo, qué tan consciente eres de él, qué es el ritmo, cómo reconocer el ritmo que tengo y cómo reconocer el ritmo que tiene el otro, Ujú. ejemplos de ritmo o ejemplos de movimientos rítmicos, práctica, cómo practicar el ritmo, ¿sí? Y haces como unos textos de ayuda, ¿sí? Ujú. Coges la segunda espinita y lo mismo, que es, por ejemplo, la respiración. Sí. Entonces, lo primero, identificas cuál es tu respiración, identificas cómo respiras, si pudieras calificar tu respiración, ¿cómo dirías que es? Si es buena, regular o mala. Ujú. Después le explico, mira, la respiración realmente es esto, tiene estas características. Mira un ejemplo de respiración completa, mira un ejemplo de la otra respiración, ¿cómo se llama? Parcial o cómo. Eh, respiración diafragmática completa. No, puede ser una respiración, sí, cortada, pongámosle. Bueno, listo. Me O acuerdo. incompleta. Hay una Sí. completa y otra que es incompleta. Listo. Entonces, mira, un ejemplo de respiración completa, un ejemplo de respiración incompleta. El ejercicio para que hagas respiraciones completas es este, o los tipos de ejercicio para hacer respiraciones completas son estas, o los Ujú. ejercicios para que identifiques cuando estás en una respiración incompleta es esta. Los beneficios que tiene la respiración completa o la respiración incompleta son estos, ¿cierto? Sí. Evalúate cómo estás respirando, sé consciente, por ejemplo, cuando te alteras, cómo respiras, sé consciente cuando estás siendo cariñoso con alguien, cómo respiras, sé consciente cuando estás haciendo ejercicio, cómo respiras, ¿cierto? O sea, llevarlo a muchos elementos de conciencia y la invitación a practicar, ¿sí? Ujú. Tercera espinita, ¿cómo es? Posicionamiento o Es postura. postura. Entonces, ¿cómo te posicionas? Bueno, ¿cierto? Y es Ujú. exactamente las mismas dinámicas. Cuando tú ya lo tienes en ese Excel y ya tienes como los ayuda a redacción o las preguntas y todo eso como desmenuzadito, entonces lo que Sí, pasas es a un Word, sí, ¿cierto? Y en el Word lo que haces es, ah, bueno, este título, este capítulo se llama tal. ujú. Y traes todos los textos y los empiezas a pegar como en la secuencia que tú Ok, crees que van. Y ya sí, lo que haces es empezar a generar la redacción o los conectores de redacción que van a ir uniendo una idea con la otra, ok, ¿cierto? ah, dale, Para, digamos que facilitar o optimizar pues como el proceso de construcción, vale, ¿sí? Mira, por ejemplo, en este que estamos haciendo, que se llama Importancia de la conversación en las relaciones, sí, pensamos que iba a salir solo un video, pero sí, al sacar todos los materiales, y al preguntarle a Hugo qué títulos o cuántos videitos se le ocurrían, entonces él dijo, no, a mí se me ocurre que pueden haber 3 videos acá. Uno, la relación vive en la conversación. Otro, la conversación y la confianza. Y otro, la conversación y el diseño de futuro. Y lo que hicimos fue coger de todos esos texticos de ayuda a redacción, los sí, trajimos acá y los fuimos ubicando en el tipo de video que a él le surgía, ¿cierto? ah, súper,
Porque puede ser que tú veas un tema como por ejemplo la parte ontológica Sí, y tú digas, oiga, no, son como muchos elementos, o en ese o en cualquier otro capítulo, y tú digas, son como muchos elementos, ¿no? Entonces más bien voy a dividirlo en varios videitos y lo hago este enfocado en esta parte, este enfocado en esta parte y este enfocado en esta parte. sí, Siéntete con toda la libertad de jugar, porque como pues no hay gente que lo haya hecho, como tú lo hagas va a estar bien. Y ok, es el tema como de ensayar. sí, Puede que la gente, o puede que cuando tú estés ya como terminando de concretar las cosas, tú digas, no, más bien voy a unir estos dos o los voy a separar. O sea, no hay un marco que tiene que ser un video por cada espinita, ¿no? ok, ¿Cuántos van a ser? Los que tú te sientas cómoda en cada parte y los que te permitan entregar el mensaje lo más claro posible. sí, ¿Qué es importante entonces que recordemos en la construcción? Siempre va a ser muy útil recordarle a la gente cuál es la utilidad o el beneficio que recibe, ¿cierto? ok. Entonces, no sé si quieres en la mayoría de los videos arrancar con la utilidad o el beneficio de cada tema. O sea, porque es importante comprender el tema de la respiración o el tema de la postura o Sí, cualquiera de los temas, ¿cierto? Y ahí sí, la percepción de importancia, pues es obviamente desde donde tú lo quieras manejar, ¿sí? sí, Y lo segundo es, la gente no tiene la misma atención cuando está viendo un video solo a cuando está conversando con alguien. Entonces, yo no sé si tú has visto en Facebook o no sé en qué otra red esté saliendo, que hay como una especialización para directivos que tiene una frasecita de observa esta maestría en sesiones de 15 minutos como si fuese una serie de Netflix, sí, ¿sí? Supongo que eso debe tener alguna relación con la capacidad de atención que tenemos. Entonces, si sí, hacemos videos corticos que inviten a un ejercicio de práctica y de conciencia directamente, y no un video muy largo que tenga 3 o 4 ejercicios de conciencia o 3 o 4 ejercicios de práctica, digamos que es más fácil que la gente consuma ese video pequeñito, haga conciencia y practique, que el que consuma el largo. ¿Sí? sí. Y eso en tiempos más o menos tú cómo lo dimensionas. Yo no sé, yo creo que videos de 15, 20 minutos son digeribles, ¿cierto? Ujú, Porque como muchas veces la gente va a empezar a consumir los materiales mientras está preparando algo en la cocina, sí, mientras descansa un momentico de hacer otro tipo de actividades. Yo creo que unos sí. 15 minutos sí puede sacar la gente como mucho más, más Porque sencillo. mira que yo estaba haciendo esos cursos de doméstica y creana y estaba como también viendo como las maneras como son. Sí, Y los videos son corticos, súper cortos. O sea, hay videos de 1:40, otros de 5 máximo 6 minutos. ya. Ah, bueno, no, como tú te sientas cómoda y que en lo que entregues en ese video o en ese material, eh, el tema del que se ocupe esté completo, Sí, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo hay videos que te van a durar 1 minuto, bueno, dura 1 minuto. Y hay sí, otros que te van a durar 10 minutos, bueno, te duró hay 10 que minutos. revisar esa manera de ellos plantear pues como metodológicamente. O sea, me acaba de ocurrir, sino que ayer estaba revisando un curso de esos Sí, y poder como ver esa metodología, ver cómo se puede claro, usar también. acompasar. Se puede ahí como Sí, acompasar con el tema. sí, El interés es, digamos, que hacer algo que sea digerible, ¿cierto? sí, Porque yo antes veía algunos cursos de 2 horas y no, miércoles es mucho voltaje de información.
No, y la gente no quiere, pues no estamos en la sociedad de lo rápido, entonces pues también hay que vivir en esa condición y en ese contexto. Exacto, sí, también hay como Sí, que adaptarnos un poco y darnos la posibilidad también ahí de equivocarnos, ¿cierto? Entonces sí, empezar a maquetearlo y que tú digas, uy, fue pucha, para dar todo esto, no, me tardó media hora. Bueno, entonces, ¿cómo sería una forma de dividirlo en donde las personas primero hagan o reconocimiento, después generen conciencia y después hagan acondicionamiento? ¿Cierto? ujú, O donde hagan primero reconocimiento y conciencia y después hagan acondicionamiento. O sí, donde al principio solamente vean los beneficios, después hagan reconocimiento, ¿cierto? Ya tú lo vas ahí sí, como modulando o como modelando sí, de acuerdo a lo que te vaya generando que tú digas, ah, bueno, este me queda por ahí de 5 10 minutos. Bueno, de sí, pronto la gente sí se lo aguanta. Porque mira que el que hiciste dura 9 minutos, pero sí. no se sienten. Ah, bueno, O sea, no se necesitaba sienten. saber eso porque estaba preocupado por el No, tiempo. no, no se sienten. No se sienten. Pero creo que es también la posibilidad que tú tienes con la voz, ¿cierto? O sea, eh, hay gente por ejemplo, en mi caso, como mi voz es tan plana, Ujú. ¿cierto? Hay mayor probabilidad de que la gente cuando se supere cierta cantidad de tiempo, como que diga, ay, no. En cambio, como tú matizas más, ¿cierto? Como tú juegas más con los timbres, con los tonos, los 9 minutos no se sienten. Entonces, y adicionalmente como tiene el elemento de la práctica con la música y las dos tienen ritmos diferentes, entonces eso también oxigena el video. Entonces, Sí, es, es, es tal cual como tú lo decías al principio, ensayar. Y, y en ese ensayar puedes ir mirando qué funciona y qué no funciona tanto. sí. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. No, pues es de trabajar. Yo te voy preguntando. Listo, vale. Listo. Entonces, Listo. como está igual quedó grabada, yo ahorita la pongo a que descargue y te la paso para que la tengas ahí Sí, muchas gracias. y La la estoy cheques revisando. ahí como en el proceso. Dale, Y muchas dale, gracias. cualquier duda, inquietud, pregunta, lo que sea, bienvenida. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a hacerle. Yo voy a ir avanzando y te voy contando. Bueno, Listo, dale. Dale. muchas ¿Cuándo quieres que gracias. hablemos o tú me vas consultando? Déjame, yo lo voy como aterrizando y te Listo, pregunto, ¿listo? listo, dale. Estamos Listo, listo. conversando. Dale, Dale, pues. muchas gracias. Un abracito, te cuidas. Cuídate mucho, Dale. bendiciones. Que estés Bendiciones, muy dale, chao, bien. gracias. Chao.